República Dominicana, muy buenas tardes. Aquí estamos, señores. Qué bueno, se están yendo los polvos del Sahara. Hay pronósticos de lluvias para hoy. De hecho, ha llovido en algunos lugares. Pero, según el meteorólogo, ¿cómo es, Ali? Meteorólogo, exacto, Francisco Holguín, con quien conversábamos hace un momentito, parece que vamos a tener un buen fin de semana. O sea, vamos a tener cielos despejados, no habrán lluvias, no habrán polvos del Sahara. Así es que mucho calor, eso sí. Pero no hay forma de que no haya calor, señores. Estamos en pleno verano ya, estamos en el verano. Conformémonos con no tener, sobre todo, polvo del Sahara. Lluvias serían muy escasas. Así es que habrá un buen clima. Si usted quiere coger su olla de espagueti, ya eso no se hace. Arrancarse para la playa, a mí me encantaría. Dese un baño de espalda, dese una pela de hoja de guandule. Ay, Dios mío. Como dicen para el sur, tú sabes, para soltar las malas energías, ahora que hay luna llena, para los que dicen que en esos ciclos también los ánimos se crispan para bien y para mal. En fin, un poco distendiéndonos en este inicio de esta transmisión, señores, porque las cosas aquí están bastante complicadas. Bueno, hoy vemos la información y justamente al momento de nosotros hacer esta transmisión sobre el caso del YECSED, del que mucha gente se pronuncia y pide que si se van a dejar las cosas así, lo que para mí es imposible, ¿no? Imposible, ahí no hay forma, porque cuando hablamos de 236 personas muertas no estamos hablando de cualquier cosa, y con responsabilidades indirectas que parece ser en este caso, muy a pesar de lo dicho por un empleado de la discoteca que aseguró y había advertido con anterioridad al dueño de la discoteca del YECSED que no se podía realizar una fiesta ese día 8 porque podría pasar lo que lamentablemente después ocurrió. A pesar de todo eso, y aunque eso le da un giro al caso, de todas maneras las responsabilidades serían indirectas. ¿Cuál es el término que se usa en términos jurídicos? Valga la redundancia, se habla de muerte involuntaria, ¿verdad? Algo así. Pero lo cierto es que el empresario Antonio Espaillá pues se presentó sí a las instalaciones de la Procuraduría General de la República, lo hizo en compañía de su abogado, como habría de esperarse, en el que fallecieron, que es el que le está dando seguimiento a su caso, por lo que ya todos sabemos. Fue una visita y esa visita se produce después del testimonio del empleado de la discoteca que había asegurado las advertencias que había hecho Espaillá. Y aunque todavía se está en el proceso de interrogatorio y de conocimiento incluso de medida de coerción, yo me atrevo a asegurar que el señor Espaillá no lo van a apresar. Ahora, tampoco yo pienso que tendría mucho sentido, porque desde que llegó, de las pocas cosas en las que conversó a la prensa, decía que estaba ahí por requerimiento de la Procuraduría y que siempre ha estado dispuesto y a la espera de ser llamado. Es una manera de decir, bueno, si me van a conocer medida de coerción, no tiene sentido en este caso, en mi caso, del apresamiento dentro de las medidas. O sea, que por eso, no sé si me sorprenderán, pero me atrevo a decir que no lo apresarían. Tampoco yo no creo que sea necesario en este caso. Ahora ya veremos lo que pasaría cuando se conozca entonces el juicio de fondo. Lamentablemente en este caso, y a partir de lo que dicen nuestras leyes, son apenas 2 años por muerte involuntaria. Lo que se establece en términos jurídicos es una barbaridad. Por eso es que urge, señores, que nosotros definitivamente aprobemos ese Código Penal que está ahí en el Congreso. Es demasiado obsoleto. Es demasiado obsoleto. Ustedes se pueden imaginar que por responsabilidad indirecta o muerte involuntaria, hablando de 236 personas, porque tampoco hay el cúmulo de pena, lo que se establezcan sean, cuando se va a juicio, ¿verdad?, penal, lo que se establezcan sean 2 años de prisión, ¿no? Ahora, eso podrá ser lo que establecen nuestras leyes, ¿no? Pero la condena moral y el repudio de la sociedad
que no hay forma, no hay manera de que pueda ni victimizar ni compadecerse del señor Antonio Espaillat. Con eso sí es verdad que es imposible que se pueda lidiar. Es una situación bastante seria, complicada, pero bueno, ahí está. Yo creo que es un primer paso o es un paso visible, aunque yo creo que desde la Procuraduría al caso se le ha estado dando seguimiento y no creo que sea casualidad. E incluso el hecho de que se tenga no solo el testimonio, que es una persona que se había interrogado en otras ocasiones por lo dicho, sino que se tomara el celular de este empleado del que se dice era una persona muy cercana al señor Espaillat para extraer las conversaciones que habría tenido posteriormente con el señor, antes o previo, no posteriormente, previo a estos hechos con el señor Espaillat. Señores, las cosas siguen candentes y calientes en Estados Unidos con el tema de las movilizaciones, de las protestas. Los Ángeles, parece que lo que está pasando en Los Ángeles de alguna manera es una gota que ha desbordado el vaso en medio de la situación en la que se encuentra ese país y por supuesto la brutalidad aquí aplica muy bien, racista, xenófoba, desplegada por la administración Trump, ha acabado por generar una respuesta popular de grandes dimensiones, con un epicentro actual que es precisamente en esos acontecimientos ahí en Los Ángeles del estado de California, y eso lo están viviendo en Norteamérica desde el pasado 6 de junio, con multitudinarias manifestaciones que sacuden las calles de Los Ángeles y que el detonante fue la detención por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de más de 118 migrantes en varios pueblos y ciudades de California en menos de una semana. Y eso, claro está, ha elevado drásticamente las alarmas en un estado donde alrededor del 27.3% de la población son nacidos en el extranjero y el 19.8% de los residentes nacidos en Estados Unidos tienen al menos un progenitor migrante. Es decir, que según algunas estimaciones, te dice que California concentra alrededor del 22% de toda la población migrante del país, y eso es una situación que complica. El riesgo que se corre en medio de todo esto es que se pueda expandir a otros estados, que parece que es lo que va a ocurrir, y esto podría provocar situaciones que se van de las manos, aunque vemos que hubo una declaración de Juan Donaldo Trump en el sentido de que van a variar algunas iniciativas respecto al tema migratorio ante, por supuesto, los pronunciamientos de sectores empresariales, porque eso tiene también un impacto serio en el sector productivo de ese estado, ¿no? El estado de California. Y aquí, de nuevo, regresándonos al patio, tenemos otro espectáculo. Yo no sé si será un espectáculo, pero tiene que ver con el detective que no es detective, el señor Ángel Martínez, que parece que va ya camino a establecer una especie de récords con querellas por difamación e injuria, mientras se mantiene expectante de que a medida que pasen los días, bueno, pues otros querellantes también se puedan sumar, porque entienden que han sido afectadas en su honra por el indiscutiblemente deslenguado personaje, ¿no?, del que estamos hablando. Y el último en ponerse también en la fila, que elevó a 6, es el caso de Roberto Fulcar, como les decía en el día de ayer, por una campaña política o por unos pronunciamientos del señor detective que no es detective, quien lo había acusado de difamarlo al atribuirle supuestamente haber recibido $15 millones del narcotráfico para financiar las campañas políticas de varios dirigentes del PRM. Y yo me pregunto, ¿cuántas querellas más será que le faltan al señor Ángel Martínez? ¿De dónde sacará el detective que no es detective
todos los millones, ¿no?, que les están pidiendo sus querellantes. En el caso de Fulcar está hablando de 50 millones. ¿Qué va a pasar si una vez condenado el detective que no es detective en cuestión, alega entonces que no tiene un centavo para pagar las indemnizaciones que le están reclamando? En esos casos y en esos escenarios es lógico que a esta altura mucha gente se pregunte sobre Ángel Martínez y sobre las acusaciones judiciales que está enfrentando y, por supuesto, la verdadera naturaleza de las actividades de este señor, porque en pasillos judiciales de lo que se habla en términos de rumor es de que además de ser sometido por difamación e injuria, rompiendo el récord en denuncias de difamación por un viaje de gente que parece que faltan más, también podría ser acusado supuestamente por dirigir una red que se dedicaba a la extorsión y al chantaje, por lo que muchas de las querellas que todavía le faltan, o aparentan que le faltan a Ángel Martínez, podrían entonces venir por esa vía. Pero aquí estamos todos haciéndonos muchas preguntas más y preocupados también por lo que va a ocurrir de ahora en adelante, desde que se decidió enfrentar acciones concretas en los tribunales de justicia a todos estos desbocados que no tienen reparos, y yo creo que eso es un elemento importante en arrojar cualquier cantidad de vacuencias, ¿no?, sobre las honras ajenas. Y si eso quizás puede servir de disuasivo, de ejemplo, de advertencia para los que, igual que el detective, que no es detective, han convertido las redes sociales en una especie de estercolero donde ellos monetizan todas las miserias y todos los bajos instintos que salen a relucir de un grupo de personas que cuando se sienten y cuando están detrás de un micrófono creen que tienen el poder suficiente como para difamar y como para decir todo lo que les salga de sus barrigas en contra de quien se les antoje. Entonces, en eso sí estamos claros que esto debe servir de precedente para ver de qué forma eso puede parar. Y eso no tiene nada que ver con censura, eso tiene que ver con el mal uso que se le da a las redes sociales, que tienen sentido muy beneficioso para su utilización, pero que algunos simplemente prefieren utilizarlo para arrojar toda la porquería que les llega a la cabeza. Mientras tanto, vamos a darle like a esta transmisión y vamos a compartirla. Y yo, por supuesto, como siempre, agradecerle a Farmacia GBC, 20% de descuento en todas sus sucursales. Suscríbanse, mañana ya es viernes, entonces nos reencontramos de nuevo en otra transmisión. Les soy Ivonne Ferreras. Hasta mañana.